Muy buenos días, amable auditorio, queridos amigos, queridos y apreciados hermanos en la fe, familias de la iglesia que integra la iglesia Betel. Un bendecido domingo este día. Les invito para que podamos disfrutar un tema de suma importancia. El tema que voy a tratar en esta ocasión le he intitulado Restauración Ministerial. Le voy a explicar en breve. Dios puso carga en mi corazón en estos días, en nuestros viajes que hemos tenido últimamente. Nos hemos dado cuenta, mi amado hermano y amigo que me escuchas, de un sinnúmero de ministros, pastores abandonados que dejaron el ministerio por X razones, y en base a esas experiencias que hemos estado teniendo en nuestros recorridos, dije: Señor, dame una palabra para estos casos. Y hoy, en base a este tema, restauración ministerial, es decir, ministros, no importa su jerarquía que estén ocupando, su nombramiento, no importa, quiero dedicar a este tema. La cita la tenemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 15, Jeremías capítulo 15 y versículo 19. Voy a citar la Biblia en la versión 60. Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esta es la versión 60. Permítame ahora leer la versión de la Nueva Internacional, es decir, Nueva Versión Internacional. Por eso así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Mi amado que me escuchas, con todo mi corazón dedico este tema a todos los ministros, pero incluyo también a todo el género cristiano. ¿Para quién es la restauración? Esa es una pregunta que de inmediato vamos a abordar la respuesta. En este pasaje, es decir, el antetexto de este pasaje que acabamos de leer, Jeremías una vez más aparece quejándose con Dios. Él menciona algunas palabras. Quiero que me escuches. Él menciona algunas palabras que en mi concepto no son muy agradables para Dios. Él menciona, por ejemplo, por amor de ti, en el versículo 15, por amor de ti sufro afrenta. ¿Sabe qué le está diciendo Jeremías a Dios en estas palabras? Jeremías le está diciendo: Señor, por culpa tuya, por culpa del trabajo profético que me has mencionado, por culpa de esta misión difícil de entenderla, sufro yo afrenta. Eso está diciendo
Jeremías a Dios. En pocas palabras, Jeremías está en un debate de reproches para con Dios. Por amor de ti su profeta, reproches. El versículo 10 del mismo capítulo dice de esta manera: ay de mi madre, ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado préstamo, y todos maldicen. Una vez más, aquí el profeta Jeremías está en graves reclamos con Dios. Es algo serio. Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Oiga, como no cree usted que Jeremías está exagerando. ¿Por qué? Porque está hablando en sus sentimientos humanos. Él no está hablando en base a un trabajo que se le comisionó, hablar la palabra del cielo, hablar. Él era boca, él era instrumento solamente en las manos de Dios. Pero aquí cambia él. Dice: hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tampoco préstamo, y todos maldicen. Número 2, la versión Nueva Internacional dice en el capítulo 20 de este mismo libro de Jeremías. Escúcheme, en el capítulo 20 de este mismo libro de Jeremías dice en el versículo 7: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Una vez más, Jeremías en serios reclamos y reproches para con Dios. Pero hay algo también que él mismo asume, que él mismo acepta y dice: me sedujiste, pero me venciste. Tú me venciste. Y pues estamos explicando esta versión internacional cuando dice: tú me sedujiste. Y yo le pregunto a usted, mi amado ministro, tú que eres ministro, tú que eres pastor, tú que te destacas en alguna jerarquía eclesial, para ti y para mí, por supuesto, es la palabra. Vamos a ver qué restauración necesitaba Jeremías. Vamos a ver. ¿Qué tipo de restauración necesitaba Jeremías? ¿Qué tipo de restauración necesita usted? ¿Qué tipo de restauración necesitaré yo en este mismo momento? Y el tema es un tanto general. Aquí la restauración es para un profeta, para un don profético del Antiguo Testamento. Hoy en día, nuestro estado espiritual, en términos generales, incluimos pastores, líderes, jerarquías eclesiales, en fin, los famosos comités, los famosos ministerios apostólicos, que es un tema demasiado controversial y demasiado choqueado, yo diría. Pero vamos a atender el asunto y la respuesta. ¿Para quién es la restauración? ¿Para quién? En el número 3 tengo contemplado esto. En el caso de nosotros los pastores,
Dios nos pide que seamos íntegros. Íntegros. La palabra íntegros no tiene una gama de explicación en los diccionarios. Simplemente íntegros es entero. Entero. Y la palabra entero se le dedica a un hombre dedicado a lo que estamos haciendo, a un hombre totalmente convencido de quién le llamó y a quién le va a prestar un servicio y de cuál es la condición que tenemos que tener nosotros los predicadores. Enteros, íntegros. ¿Qué más? Él nos pide que seamos santos. La primera carta que escribe el apóstol San Pedro en el capítulo 1 dice que Dios es santo y por tanto nosotros, sus discípulos, sus seguidores, por ende tendríamos que ser también santos. Hay una serie y un sinnúmero de conceptos equivocados con respecto a la santidad. Algunos dicen de una forma, otros dicen de otra forma, pero yo lo explico en breve. Santo no tiene mucha explicación. La palabra santo es que tú vivas una vida de integridad, una vida seria, una vida totalmente rendida a los pies de Cristo. Y en el caso de nosotros los pastores, tenemos que darle cuenta a Dios, mucha cuenta a Dios de lo que pudiéramos estar pasando en el ministerio actual que pudieras tener o que pudieras haber tenido, mi amado consiervo que me escuchas. Santos, puros, consagrados. Aún en el mundo, en el medio artístico, los famosos que se están muriendo, cuando llegaron a la cúspide de su fama, cuando llegaron a la fama total, a ellos se les codifica como artistas consagrados a su arte. Murió Juan Gabriel consagrado a su arte. Murió José José consagrado en lo que él hacía. Murió Armando Manzanero consagrado hasta la muerte. Hace unos 3 años atrás me conmovió el testimonio de un senador panista que él fue desahuciado por el cáncer. Y permíteme decirte, ministro que me escuchas, conmovió mis entrañas ese senador porque ya sentía la muerte y se vistió elegantemente y fue a la tribuna de la Cámara de Senadores y dijo sus últimas palabras, convencido de que él le dio un servicio a la patria y a un partido. Querido ministro que me escuchas, préstame atención. Alguien piensa de inmediato cuando se habla de restauración es que vayas a visitar al que se alejó de la iglesia, al que se alejó del ministerio, al que le falló a Dios. Ahorita no voy a puntualizar faltas de esa naturaleza, pero falló y uno o las personas se conectan con el tema y dicen, sí, hay que ir a ver al que pastoreó hace 10 años, anda tirado, hay que ir a visitar al diácono, a la diaconisa que se retiraron. No, mi amado hermano, te estoy hablando de la imperante necesidad de que nosotros mismos, los que nos creemos activos en el ministerio y estamos metidos en asuntos que a Dios no le agradan. Enseguida estaré puntualizando sobre este tema. ¿Qué más? Dedicados a la obra sin mezclar actividades o otras actividades que no tienen nada que ver con el santo y bendito ministerio. Mi amado hermano, ministro que me escuchas, diácono, diaconisa, la jerarquía que tienes o hayas tenido, yo te voy a explicar algo muy importante. Cuando hago esta puntualización
situación acerca de la obra, dedicados a la obra sin tener que mezclar cosas que a Dios no le agradan. En México, ahorita mismo en diferentes estados de la República Mexicana, ahorita mismo la entrada, el segundo mes del año 2021, están por desatarse las campañas políticas. ¿Y qué crees? Tú y yo somos testigos de ministros que en un día los vimos en un púlpito y ahora se están lanzando como candidatos a ocupar un puesto político. Yo te digo una cosa, hermano, qué vergüenza y qué dolor del corazón de Dios. Si Dios te llamó a un santo y bendito ministerio, ¿qué andas haciendo con esa ola de gente perversa que su práctica, su pan nuestro de cada día es la mentira, es la distorsión de las verdades? ¿Qué andas haciendo, amigo y hermano querido en el Señor? Tú necesitas volver a Dios. Los versículos que leí al principio de las dos versiones, vuélvete tú a Dios, que se vuelvan ellos contigo, pero tú no te vuelvas a ellos. Nosotros los seres humanos somos muy delicados. Si nuestras parejas nos llegaran a fallar, la primera palabra que suena a los oídos de quienes son agredidos en ese aspecto, dicen divorcio. No hay otra palabra que surja cuando se da un detalle de esta naturaleza en las parejas: divorcio. Cuando tú has oído hablar a Dios que te diga: me estás abandonando, le estás dando cara a la política, divorcio. ¿Te espantaría si Dios te dijera: te estás divorciando de mí al renunciar al santo y bendito ministerio? Cristo viene pronto y Él no quiere que sigas de mal en peor. Para esto es la restauración ministerial. Incluyo todas las jerarquías eclesiales que usted pueda meter, comprender, incluyámosla. ¿Qué más? Ministros llenos del Espíritu Santo. Cuando un ministro cuando un ministro tiene esta experiencia de la llenura del Espíritu Santo, su deber es actualizarse, metiéndose cada día más y más con el Señor. Estos días como nunca en el mundo entero, Dios nos ha dicho a nosotros en lo particular, ministerios de la Iglesia Betel México, la última generación de ministros con ojos abiertos y corazón abierto para estar viendo el último avivamiento del Espíritu Santo en todo el mundo antes de que la Iglesia de Jesucristo se vaya con el Señor. Esta es la palabra que a nosotros nos está moviendo de un lado a otro. Restauración ministerial, llenos del Espíritu Santo. Triste y lamentablemente, hay gente que nunca ha buscado tal experiencia del Espíritu. Pero bueno, es cuestión respetable de cada ministro y de cada pastor. Otro de los puntos que debemos de restaurar: muchos pastores actualmente nos hemos olvidado de hacer discípulos. El mandamiento no es de alguna iglesia en particular en hacer discípulos. El mandamiento no es de algún concilio en particular. El mandamiento es bíblico. Ustedes lo saben y ustedes lo conocen.
Mateo capítulo 28 dice: por tanto, vayan a las naciones y hagan discípulos, bautizándolos después de la doctrina, después de su conversión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. La palabra "y enseñándoles" significa dar seguimiento al discipulado. De allí vas a encontrar, de esos nuevos convertidos, allí vas a encontrar el próximo ministro, el próximo pastor, el próximo ministro en la alabanza, el próximo músico, el próximo diácono, el próximo profeta, la próxima profetisa. Es la única manera, mi amado consiervo que me escuchas y me estás viendo, es la única manera de darle seguimiento a este mandamiento: hagan discípulos. Hay pastores que hemos perdido la visión en nuestras iglesias. Triste y lamentablemente estamos entreteniendo al pequeño grupo que hace 20, 30 años atrás llegaron. Estos ya están viejitos, estos ya pronto se van a ir con el Señor. Entre ellos estoy yo, por supuesto. Y están batallando, pero no se han preocupado porque los hijos, porque los nietos sigan convirtiéndose y estando en la iglesia. Les preocupa otras cosas, menos el discipulado. Querido ministro, consiervo que me escuchas, restaura este trabajo, restaura tu ministerio, actualízate en el Señor, en tu ministerio, restauración ministerial. Paso al número 4. Aquí sí voy de manera directa. Pastores caídos. Voy a empezar en este punto mencionando algo que hasta hoy en día, cada que lo recuerdo, me parte el alma. Conocí un pastor muy joven en una de las montañas, en una de las faldas del famoso Popocatépetl, aquí en el estado de Morelos. Me abstengo de decir su nombre. Muy joven, muy entusiasta, pero se descuidó y cayó. Le visitamos, le dijimos que era necesario que se volviera al Señor. Siempre nos dio, como comúnmente se dice, nos dio el avionazo. Hermanos, muchas gracias por sus palabras y por sus visitas. Enseguida nos vemos por ahí. Nunca se me olvida que más o menos al finalizar los 90s, alguien me dijo: pastor David, ¿se acuerda del pastor fulano de tal? Le dije: sí. Tiene 3 días que amaneció en la calle muerto, en pleno estado de ebriedad. Eso hasta hoy en día, mi amado, hasta hoy en día me simbra. Un pastor que no quiso levantarse, un pastor que no quiso restaurarse y se fue sin Cristo. Quiero citar el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 26 en la Nueva Versión Internacional. Escuchen por favor cómo dice: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente. La palabra obstinada tiene aplicaciones como neciamente, tercamente, obstinadamente. Ya no hay sacrificio por los pecados. Repito: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Escuche bien, el versículo 27 dice: solo queda una terrible expectativa de juicio. Solo queda una terrible expectativa de juicio.
el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Por eso el apóstol San Juan habla en una de sus cartas que tiene amistad con el mundo se vuelve enemigo de Dios. El que se amista con el mundo se vuelve enemigo de Dios. Por eso aquí dice ardiente para los enemigos de Dios. No tenemos por qué dar la espalda a Dios. El único que pagó hasta la última gota de su sangre derramándola en la cruz del Calvario fue a favor de nosotros los seres pecadores. Quiero que me escuches bien. El fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Este muchacho se hizo enemigo de Dios y murió sin Dios. Estamos tocando los últimos puntos. Hay un punto más. ¿A qué se renuncia cuando un siervo, cuando un pastor, cuando un ministerio de algún servicio que hayamos recibido de parte de Dios por conducto de nuestros líderes vigentes? ¿A qué se renuncia? La pregunta es, yo quiero explicar dos puntos totalmente basados en la Biblia. Al primer sello que se renuncia es al sello sacerdotal en el caso del ministerio, sello sacerdotal. Y el sello sacerdotal es el único llamado y sello desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Es el mismo. Dios, después de la liberación de Israel, de su pueblo, del yugo de la esclavitud de Egipto, empezó a establecer reglas para el pueblo, pero en especial para la vida espiritual. Él ordenó a un líder, a un apóstol del Antiguo Testamento, Moisés, y enseguida, en colaboración mutua y continua, al sacerdote Aarón, su hermano sacerdote. Ese sello sacerdotal, hasta hoy en día, los judíos conservan esa línea genealógica de sacerdotes. Ellos no pueden renunciar ni al servicio sacerdotal, mucho menos a los genes que corren por sus venas hasta este día, desde Aarón hasta estos días en la nación de Israel. Ese es el primer sello del cual tú has renunciado, el llamado sacerdotal, el ministerio. No importa cómo te llames, diácono, diaconisa, profeta, profetisa, pastor, pastora. Ese es el sello sacerdotal que se está ignorando y se está echando por tierra. Número 2. Número 2. Al sello de la salvación. Voy a explicar con respecto al sello sacerdotal. Sacerdocio. La Nueva Versión Internacional en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y versículo 2 dice de la siguiente manera: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Te doy, escúchenme bien, mi hermano consiervo, te doy este solemne cargo, te doy este solemne cargo. ¿Cuál cargo? Dice, predica la palabra. Tú restaurado, tú llamado, predica la palabra, persiste en hacerlo, dale seguimiento, dale continuidad, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Dice la antigua versión 60, dice,
a tiempo y aún fuera de tiempo, sea o no sea el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Todo este mandamiento es de seguimiento, es continuo en la práctica ministerial. Sin dejar, la última palabra, sin dejar de enseñar, sin dejar de enseñar, sin dejar de corregir, sin dejar de aconsejar, sin dejar de indicarle a los discípulos cuál es el camino correcto para llegar a la presencia de Dios. Pero me llama mucho la atención cuando dice el apóstol San Pablo: te doy este solemne encargo. ¿Qué fiesta se hizo cuando te nombraron pastor, mi hermano? ¿Qué fiesta hubo en esa iglesia cuando te nombraron diaconisa o diácono? ¿Qué fiesta se hizo cuando el líder dijo: este hombre, este joven, este adulto tiene un don precioso, la revelación, un don precioso de la iglesia? ¿Qué festividad, qué celebración se dieron en la iglesia? Y tú a este mandamiento solemne lo estás haciendo a un lado. Qué terrible y qué tristeza. El sello de la salvación. Ese es el segundo sello. Dice la Reina Valera 60: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiero que quede bien recalcada y clara esta palabra. Querido hermano que me escuchas, ministro, ya dijimos, donde estés, como te haya llamado, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Jesucristo es la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué hay de estos dos sellos, mi amado hermano? Tú que estás vigente en el ministerio, pero te estás abandonando a ti mismo. Hay pastores que han tenido que dolerse en este periodo tan difícil que estamos viviendo todavía. Han perdido a un ser querido, han perdido a un padre, han perdido a un hermano y se vienen abajo. Yo estoy de acuerdo, mi amigo, mi hermano que me escucha, estoy muy de acuerdo que como seres humanos vayamos a la tristeza, vayamos al lamento. Se trata de un ser querido. Yo no estoy fuera de razón, pero está el Señor, en el cual podemos tomar la fortaleza más necesaria, levantarnos. Te cuento algo. Había un pastor que se le acumularon muchos los problemas de su iglesia, y en esa acumulación de problemas el pastor entró en depresión. Pero bendito Dios por los pastores que tenemos unas Déboras al lado. Benditos pastores por esas esposas. Yo bendigo a Dios por mi Débora, la hermana Alicia Espinosa. Es una mujer de fe, es una mujer que insta, que anima. Y entonces este pastor que cayó en depresión le dice su esposa: oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? Ya es la hora de irnos al templo y veo que tú no te das prisa. Y le decía a su esposo: mujer, me siento mal. ¿Cómo que te sientes mal? Ándale, arréglate, vámonos al servicio. Tu deber es dar la palabra. Y el pastor, como quien dice, a empujones, continuaba presentándose en la iglesia. Pero al verla, la pastora, su esposa,
la Débora digo yo, que este pastor no reaccionaba para bien, no se restauraba. Un día se le vino la idea a esta hermosa esposa, se manda a hacer una vestimenta negra, vestido negro, velo negro, zapatos negros. Se arregla y le dice al pastor: vámonos, yo estoy lista para el culto. Y le dice el pastor: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás vestida de negro? Y le dice a su esposa: es que Dios ya murió. Me avisaron que Dios ya murió y estoy triste porque nos quedamos sin Dios. Y reaccionas, el pastor le dice: oye mujer, ¿qué te pasa? ¿Quién te dijo semejante cosa? Y se la regresa a la esposa, a él mismo le dice: es lo mismo que yo te digo a ti, ¿qué te pasa? Mi amado hermano que me escuchas, ministro, ese pastor reaccionó cuando vio una esposa que se paró firme con un cuadro que el pastor lo entendió y dijo: esposa, perdóname mi cobardía, perdona mis debilidades, a partir de hoy me levanto en el nombre del Señor. Hay tantas maneras de cómo pensar y entender, mi amado hermano que me escuchas. Termino con estos dos testimonios. Me abstengo de nombrar lugares, solamente en las montañas de Guerrero. Hace unos días, casi un mes, estuvimos en una montaña desconocida y en una administración uno de nuestros profetas fue con un hombre y le dijo: lo que tú fuiste, para lo que yo te llamé, es necesario que te levantes y vuelvas a la predicación del evangelio. Ese hombre se soltó en llanto. ¿Y qué cree? Después que platicamos, tenía años de haber dejado el ministerio de una iglesia. En otra de las montañas de Guerrero, el año pasado, en el mes de noviembre, aquí está un testimonio chistoso. Quiero que me escuches. Venía una pareja del puerto de Acapulco, y esa pareja del puerto de Acapulco, cristianos por supuesto, llevaban un hombre en calidad de evangelismo, llevaban a un hombre en calidad de invitado para estarle evangelizando. Y otra vez uno de los profetas se dirigió a ese hombre que supuestamente lo estaban evangelizando y le dijo: tú estuviste hace años en una iglesia en cierta ciudad y en ese año tú fuiste llamado al pastorado. Óigame usted, la pareja de Acapulco se quedaron boquiabiertos, como pensando y diciendo: ¿cómo nosotros invitamos a este hombre para evangelizarlo? Y resulta que Dios le está hablando que de años atrás él fue llamado para ser pastor. A Dios, mi querido hermano que me escuchas, no se le puede ocultar nada, absolutamente nada. Yo voy a llamar a mis dos consiervos, profetas, al profeta y pastor Alberto Campo y al diácono y profeta Raúl Hernández, que vengan para acá. Queremos orar por ti, amigo que me escuchas, consiervo que me escuchas. Si estás pasando un tiempo de debilidad por esta pandemia, si estás pasando un tiempo de soledad, si estás pasando un tiempo difícil, hoy es tu día. Te dice y te habla el Señor: hoy es tu día. Vamos a orar por ti. Habla con tus líderes, habla con tu pastor. Y si te han abandonado por X razón y causa, te invito a que no te metas en problemas. No critiques a nadie, mucho menos a los líderes. Dios a veces permite ciertos periodos de desierto que pasemos para entender y para madurar nuestro llamado al santo y bendito ministerio.
restauración ministerial. La necesitamos todo el mundo, la necesitamos todo Morelos, la necesitamos todo Guerrero y todo el país de México. Necesitamos pastores levantados, diáconos, diaconisas, profetas, profetisas. Necesitamos que los dones sean restaurados. Vamos a orar por ti. Aquí están mis hermanos conciervos. Soltaremos la palabra de bendición para tu vida. Mi Dios y Padre, en este día muy marcado, en este día muy especial, la tradición marca esta fecha como el único día y como la única fecha donde se puede expresar amor, se puede expresar a través de un regalo. Pero bendito día para los ministerios, para los pastores, para todo aquel líder que ha caído no solamente en vicios, aún en la propia iglesia. Ya no sabe qué decir, ya no sabe qué hacer. Levántate, te invitamos a levantarte, a restaurarte. Pide perdón al Dios de los cielos. Humíllate, quebrántate. Allí donde estás en tu recámara, por si fuera poco, algún ministro que esté pasando una situación difícil de enfermedad, de contagio, yo te invito a que tengas fe, muevas tu fe y declares en el nombre de Jesús que de regreso de ese levantamiento, de esa enfermedad, te levantarás con poder, con gracia, para soltar la palabra a las personas que necesitan conocer a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios que tiende la mano, a un Dios que mete la mano a lodo cenagoso y te saca de allí donde estás, al cesto de la basura. Señor, tú eres esa mano milagrosa, poderosa, que cambia, que transforma. En el nombre poderoso de Jesús, soltamos esta palabra, Señor, para el estado de Guerrero, Señor, para Costa Grande, para Costa Chica, para la ciudad de Iguala, sus alrededores, para la ciudad de Ecatepec, Estado de México, para Querétaro, para Yautepec, todos nuestros amados consiervos e iglesias que en estos días nos estamos organizando para entrar con mucha fuerza en el Señor, con mucho poder en el Señor y poder conquistar en estos días difíciles a las almas que serán para Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Si hay alguna palabra por parte de estos hombres sencillos que Dios está usando a diferentes partes de esta bella república, yo les voy a pedir que me suelten. Una palabra de parte del Señor, siervos. Veo en la entrada del templo ríos de agua viva, en el poblado del Pueblo Viejo. Veo un canasto grande, siervos, con mucha fruta fresca, y ahí está un varón alto, camisa blanca, pantalón blanco, unos 70 aproximadamente. Les está dando fruta de aquel canasto, de aquel cesto, a las personas que van entrando. Siervo, eso es en Pueblo Viejo, pero en el poblado de Ixtlancingo, yo veo ahí una construcción bastante grande. Igualmente está un cesto de fruta bastante grande, fruta bastante fresca, donde igualmente se le está siendo repartida a las personas que acuden a esos lugares en el Congreso, siervo. Ese es lo que yo tengo de parte del Señor. Dios les bendiga a todos. Yo recibo una palabra a través de una visión.
y miro pies encadenados, miro manos encadenadas, pero de pronto las personas, los hombres que están encadenados de pies y de manos, se dan cuenta que las cadenas eran plásticas, eran cadenas plásticas, no eran cadenas, las cadenas de seguridad que comúnmente conocemos, eran plásticas. Y venía la voz de Dios y me dice: muchos hombres y muchas mujeres habían sido encadenados por los monopolios de hombres, para no servir, para no caminar, pero a partir de hoy, con esta palabra empiezo a hacer algo impresionante en sus vidas, dice el Señor. Y el Señor me da un lugar exactamente, y el Señor me habla de la restauración de profetas, de pastores, de ministros, y el Señor me habla de Chiconcuac, Morelos. El Señor te dice acerca de muchos hombres y mujeres que fueron truncados en el ministerio, en el servicio, con cadenas plásticas por monopolios. Dice el Señor: empieza tiempo de libertad para seguir el camino en marcha. Así les dice el Señor, hermanos. Dice el Señor para confirmar esta palabra: yo soy el Dios de las naciones. Yo no soy el Dios de exclusividades. Yo no soy el Dios de México. Yo no soy el Dios de un continente. Yo soy el Dios de toda la tierra. Y en toda la tierra, escúchenme, ministros en dificultades, en cadenas. Cuando dice el profeta cadenas de plástico, esto significa que el plástico es inflamable, que el plástico es rompible 100%. En este mismo momento tú puedes romper esa atadura y esas cadenas. Morelos, Chiconcuá, tantos ministros queridísimos y amados en el Señor, les decimos: levántense, es el tiempo de la restauración de sus siervos y de sus iglesias. Así dice el Señor. Dice el Señor de esta manera: Costa Grande, prepárate, dice el Señor, porque yo restauro ministerios de revelación, restauro pastorados, levanto ministerios caídos en aquella región, dice el Señor. He aquí, escucha, Costa Grande, voy a levantar, voy a restaurar lo que el adversario había tirado, dice el Señor. Yo estoy restaurando, levantando ministerios, dice el Señor, y la profecía es reactivada nuevamente en aquellos lugares. Así dice Jehová de los ejércitos. Amén. Con esta palabra declaramos la bendición a todos nuestros seguidores e iglesias y ministros. La paz de Cristo con todos.